Entonces, aquí tengo que averiguar todo lo que sea farmacocinética, receptores, todo en los modelos animales. Todo tengo que saber. Y cuando ya sé todo lo que yo he podido saber, incluso podría averiguar contextos de tipos de acciones específicas. Es decir, si yo le genero una infección en un animalito, voy a dar el medicamento para ver si funciona o no funciona con infección. Todo voy a averiguar ahí, ¿cierto? Ok, ya tengo investigado todo. Ojo que yo debo cumplir con pautas y normas con los animalitos también. ¿Cuál será el siguiente paso, Noel? ¿Qué dice Disculpe, Noel? no lo entendí bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tengo investigado todo en el modelo animal. Estudios preclínicos. ¿Cuál será el siguiente paso? Una vez que ya está demostrado o que hay suficiente evidencia para demostrar que es seguro en todos los ámbitos, llevar a una siguiente fase que sería ya probarlos en sujetos humanos. Correcto, esa sería la siguiente fase. Pero aquí tenemos dos cosas primero. ¿Cuántos medicamentos probados en estudios preclínicos pasan a fases clínicas? 1 de cada 1000. O sea, 1 de cada 1000 investigaciones farmacológicas pasa a una fase clínica. Si eso es así, entonces, ¿qué opinas de esta historia? ¿Qué dices, Milene? 1 de cada 1000 fármacos potenciales pasan a fases clínicas. Que es una cantidad muy limitada. Y si vos serías la que financia, Claro, también es un costo muy alto. es un costo muy alto. O sea, eso hay que saber, hay que reconocer esa historia, porque no es gratuito el tema. O sea, nadie investiga gratis. Eso es un costo alto. Y 1 de cada 1000 investigaciones tiene potencial a ir al área clínica. ¿Qué más? Ok, Cari, si me voy al área clínica, a la siguiente fase, ¿cuáles serían las condiciones en las que tú consideras que debemos investigar a una persona? Tomando características específicas de las personas, o sea, por ejemplo, haciéndoles grupos especializados para una dicha enfermedad, que esa pueda ser probada con ese fármaco. Ok, de hecho sí, eso vas a hacer, pero mi pregunta era, ¿qué condiciones básicas debes existir para hacer un estudio clínico? ¿El consentimiento? El consentimiento. Entonces, nosotros tenemos que romper el modelo alemán de esa época. Hoy Alemania es uno de los pilares en investigación porque esa historia determinó que hoy se trabaja de una forma totalmente diferente. Entonces, ¿qué requisitos necesito para hacer un estudio clínico? ¿Qué debo hacer? Ok, yo tengo que buscar elementos estratégicos de organización de grupos, randomizado, pero antes de pensar en la estrategia estadística, debemos pensar en los procesos bioéticos. Porque tú puedes ser súper técnico, pero jalarte en los procesos bioéticos. Entonces, Cristian, ¿cuáles son los principios bioéticos para una investigación? Son 4. Entonces tenemos el de beneficencia, no maleficencia, justicia y el último no me acuerdo. Pero... ¿Cuál falta? Beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Entonces, beneficencia está súper claro. Quiere decir que el estudio que van a hacer le beneficia a la persona. No maleficencia, ¿qué quiere decir, Nicolás? O sea, que No maleficencia, ¿qué quiere decir? o sea, no busco hacer daño, sino... Es decir, yo no voy a estudiar una cosa que yo sé que le va a generar insuficiencia renal. ¿Vos crees que podemos hacer un estudio en donde vemos que voy a estudiar a ver cuántos pacientes tienen insuficiencia renal después de dar este medicamento? No se puede. O sea, yo no voy a investigar nada que yo sepa que le va a hacer daño. Eso se llama no maleficencia.
Autonomía, ¿qué quiere decir, Jaime Andrés? Que hay que respetar la decisión que toma el paciente, si es que le accede o no a dicho tratamiento o experimentación. Exacto. Él tiene todo el derecho a salirse cuando quiera, a decir sí o a decir no. ¿No es cierto? Y justicia. Que no voy a tomar un grupo vulnerable para mi investigación. O sea, no Ok, voy a que no tomes un grupo vulnerable o que todos tengan el mismo derecho a participar de los beneficios. ¿No es cierto? Entonces, que no tenga sesgo. Ok, entonces, para hacer un estudio clínico debemos tener dos elementos. Los principios de bioética que están basados en el protocolo de Helsinki, ¿no es cierto? Este contexto, entonces, muy importante en sus mapas tener los principios de bioética en los mapas del portafolio, no se olviden eso, y la declaración de Helsinki. La declaración de Helsinki básicamente tiene tres principios fundamentales: del respeto al individuo, ¿no es cierto?, a su libre determinación de que si quiere o no quiere participar. Pero ¿qué pasa, Bolívar, en un paciente que está inconsciente? ¿Cómo le hago firmar la declaración de Helsinki? Esto no sería teniendo un tutor o una persona aparte. Por eso siempre tenemos una persona. Es como en los niños que ellos tienen su tutor legal, pero nosotros sería. Por eso se da el derecho a la esposa o a la madre en caso de no tener esposa. Exacto, al representante legal. Entonces, revisen la declaración de Helsinki con los tres principios fundamentales sobre el respeto a la autonomía y las consideraciones que el paciente debe tener antes de un estudio clínico. Y en el caso de no estar consciente, su derecho a que sea representado. Ok, entonces, todos estos elementos son importantes, ¿ya? Yo voy a hacer un estudio clínico y ya he cumplido con toda esta normativa. Ok, entonces mi pregunta es, si yo voy a estudiar, Lisbeth, si yo voy a estudiar en seres humanos, ¿qué quiero saber y en qué tipo de personas o en qué tipo de seres humanos voy a hacer mi primera investigación, la fase 1 de investigación clínica? ¿Qué dice Lisbeth? En personas que no son vulnerables. Como por ejemplo, mm, o ¿qué sea, dice puede Ricardo ser, Cárdenas? No sé, o sea, podría ser en pacientes que, como dije Lisbeth, que no tienen claro, ¿No y tienen? que no tienen, o sea, digamos, si es un fármaco para, no sé, para la neumonía, que Ya. no tengan neumonía. Ajá, Es decir, personas sanas. eso. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la primera fase de investigación se hace en personas sanas, ¿correcto? ¿No es cierto? Eso va a ser importante. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los objetivos de estudiar en personas sanas? ¿Por qué estudian personas sanas? ¿Qué es lo que yo quiero saber, Andrés? ¿Qué reacción tendrían estas personas que se encuentran sin ningún problema de salud? ¿Cómo Cuando interacciona dices el qué fármaco reacción con ellos? tiene, ¿qué quiere decir? Perdón, ¿qué efecto? ¿Qué efecto tendría el fármaco en personas que no presentan ningún cuadro o ningún problema de salud? Ujú. Eh, ¿Qué dices, Steffi? ¿Cuál es el objetivo de estudiar en personas sanas? Que no vaya a causar un daño lo que el medicamento que le está administrando. Ujú. Lo que queremos revisar en un paciente en fase 1, primero, son personas sanas, como tú le ves aquí. Y aquí vamos a hacer todo, exactamente todo lo que nosotros vimos en la fase animal, excepto la de L50 y la toxicidad. ¿Qué quiero decir? La cinética, la dinámica, los receptores, absorción, distribución, metabolización, eliminación, todo voy a hacer. Todo lo que investigamos.